Estábamos viendo entonces la producción freudiana de los años 15, que la conocemos como de gran, digamos, de una profundización teórica de los conceptos metapsicológicos, donde Freud de alguna manera reflexiona y reubica algunos conceptos fundamentales. Ya estuvimos viendo pulsión, cómo quedaba acicateada, encerrada, trabajada por la cuestión del narcisismo y la construcción de un yo incipiente, y con la idea de pulsión vemos que estamos trabajando lo que Freud piensa como conceptos, bueno, pulsión, un concepto fundamental de la represión. Habíamos dicho que tiene más la idea de un pilar, digamos, aquello, un concepto sobre el cual, fíjense ustedes cómo a partir de la represión Freud puede pensar la psiconeurosis, cómo puede pensar las preguntas que vienen de la clínica, cómo puede pensar las tres psiconeurosis, cómo puede pensar la construcción sintomática, digamos, fundamental o de cada una de las tres psiconeurosis. Es entonces una etapa donde el énfasis está puesto en una idea de dimensión, podríamos decir, constitutiva y constituyente del psiquismo, ¿no? Como si Freud se estuviera, por eso muchas veces hablamos de tiempos míticos. También la represión primordial la podemos pensar en este sentido, digamos, no en una idea cronológica, sino con un sustento lógico. Freud lo plantea como un supuesto, como una suposición. Es necesario un supuesto de una represión primordial o originaria, como la puede llamar. Digamos que en este reordenamiento intrateórico también se van a ver modificadas los polos de la dualidad pulsional, ¿no?, que Freud venía trabajando, pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Y este concepto que vamos a, este concepto como destino pulsional, ¿no?, que Freud lo va a tomar como uno de los 4 destinos pulsionales, la represión, va a estar anudado entonces a la vicisitud de la pulsión en cuanto a este movimiento o a este recorrido de la pulsión que es constitutivo de lo pulsional y a la vez va a dar cuenta de la fundación del espacio inconsciente. Freud en algún momento va a decir que represión e inconsciente son correlativos. Que diga que son correlativos quiere decir que en la fundamentación son necesarios el uno al otro y que no hay inconsciente, podríamos decir, para ser más drásticos, si no hay represión, y no hay represión si no pensamos la posibilidad de un aparato psíquico dividido, fracturado, preconsciente, consciente e inconsciente. Habíamos dicho, me parece la clase pasada, sobre el final habíamos comenzado por aquí, de que la represión como pilar fundamental se le aparece a Freud prontamente, ya en el inicio, podríamos decir, en su trabajo con las histéricas en 1893, 95, hasta 1900, había sido sugerido casi imperiosamente por el fenómeno de la resistencia, que salió a relucir cuando Freud abandona la hipnosis, ¿no? Y esta idea de un sujeto escindido, dividido,
con una idea de algo que está operando en el sujeto y que no alcanza la conciencia. Una idea de conflicto entre dos fuerzas o dos nociones, lo que intenta acceder a la conciencia y ciertas fuerzas de represión o depresión, digamos, que estaría frenando o sosteniendo esto que no tiene que alcanzar la conciencia porque podría traer displacer. Muy claramente Freud dice placer en una instancia y displacer en otra. Con lo cual, la hipótesis de la división del aparato ya está en juego. Así, los procesos inconscientes van a ser, desde este punto de vista, de esta especie de conflicto de fuerzas, de tensiones, va a ser un proceso dinámico y también va a ser un proceso eficiente. Quiero decir que puede trabajar por sí mismo y sin alcanzar la conciencia. Puede haber procesos inconscientes que no alcancen la conciencia. Freud va a decir que todo lo reprimido es inconsciente, pero que no todo lo inconsciente es reprimido, dando a entender o a pensarse alguna idea de núcleo primordial de lo reprimido que va a funcionar como polo de atracción, cuando algo del displacer se juegue en un elemento que está allí como capaz de conciencia y que el aparato lo va a rechazar en el sentido de le va a imposibilitar el acceso a la conciencia. Con lo cual no quiere decir que va a quedar allí inactivo, sino que esto rechazado, esto inconsciente, va a estar siempre, lo vamos a encontrar en ese apremio, en esa perentoriedad, este rasgo que le viene del concepto de pulsión, en ese apremio, en esa insistencia, que va a buscar siempre de alguna manera un lugar, en la conciencia, aunque tenga que pagar un precio, aunque ese lugar en la conciencia a veces sea solo a la manera de interrumpir o quebrantar la continuidad o la coherencia que la conciencia aspira siempre aspira siempre para sí, digamos, como condición sine qua non de los procesos conscientes. Este apremio, esta presión constante, va a aparecer, dice Freud, como una manera de interrumpir eso que la conciencia aspira para sí. ¿Y qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de los lapsus, de todo lo que Freud estuvo trabajando cerca de 1900, 1905, los sueños, 1900, 1905, el chiste. Y ahora se va a abocar, como habíamos dicho al principio, casi en una serie, se va a abocar a la psiconeurosis, al síntoma, a los síntomas de la psiconeurosis, en la psiconeurosis. Y va a pensar a la represión también como una defensa. Va a decir entre la huida, ¿se acuerdan cuando hablaba de la huida, de esos estímulos de los cuales se podía huir? Entre la huida y el juicio adverso, allí va a colocar la idea de la represión. Y la condición de la represión, Freud dice, la condición de la represión es que el logro de la meta pulsional depare displacer en lugar de placer. Esta va a ser la condición necesaria.
Y después hace algunas acotaciones que me parece interesante que tengamos en claro. Dice, la represión no recae sobre el dolor y tampoco recae sobre el hambre, sino que acá estamos hablando de una presión, de un estímulo imperativo, y acá tenemos que reconocer el movimiento pulsional. El empuje pulsional, podríamos decir. Esta cuestión de placer en un lugar y displacer en otro nos habla de un aparato psíquico dividido en instancias que van a operar de diversa manera. Por eso Freud va a decir de un supuesto necesario, la represión como un supuesto necesario, la represión primordial. ¿Por qué? ¿De qué represión nos va a comenzar a hablar Freud? ¿Por qué habla de tres tiempos? Tres tiempos que no son autónomos, no son mecanismos diferentes. Freud empieza constatando la represión en lo que uno podría vincular a la clínica, a la práctica. Esta represión que decíamos trae como correlato formaciones inconscientes, ¿no? Los sueños, los síntomas, estos efectos, o estas interrupciones en el discurso consciente. Entonces empieza a hablarnos de lo que va a denominar luego represión secundaria o represión propiamente dicha. Fíjense qué interesante, represión propiamente dicha es esta que constatamos en la clínica. ¿Y cuál es la característica o digamos, podríamos decir, la marca de esta represión secundaria? Es la deformación, la interrupción, la deformación, la producción en sustitución, la producción de lo que llamamos el síntoma como un elemento mestizo, podríamos decir intermediario, mestizo, más que intermediario, sería que tiene un poco de cada una de estas dos fuerzas en oposición. Entonces, esta idea de un aparato psíquico que está fracturado en instancias divididas nos hace pensar en una diferencia radical entre lo inconsciente y lo preconsciente. No es que hay una segunda conciencia o que lo inconsciente solamente carece de conciencia. Lo inconsciente es en Freud una posibilidad de trabajo con otras leyes, con otra dinámica y en otra tópica. No es solamente aquello que carece de conciencia, sino que es una producción, podríamos decir, un pensamiento que está separado del pensamiento consciente. Que hay una división fuerte entre inconsciente y preconsciente consciente. Esta es el sustento, digamos, del concepto de represión. En este texto vamos a encontrar un enfoque fuertemente económico, casi en algún momento en este texto y también en lo inconsciente que vamos a ver después, o que vamos a continuar después de este texto, digamos, hay un carácter fuertemente económico, como si lo que pudiera decidir el destino de un representante, que sea inconsciente o que sea preconsciente consciente, tiene que ver con la investidura. Tiene que ver con esta investidura que lo habilita a un lugar, a una tópica o a otra. Podríamos decir que hasta ahora los trabajos de Freud tenían una impronta primeramente más tópica. Ustedes vieron los dibujos del aparato psíquico que hace, tanto en la carta 52 como en interpretación de los sueños, planteando claramente una tópica, una división de sistemas, un pasaje de un sistema a otro. Aquí parecería ser que el pasaje va a estar dado fundamentalmente por una cuestión de empuje, de investidura, lo cual no quiere decir que
digamos, que parezca menor la hipótesis tópica o la hipótesis dinámica. Porque tópicamente Freud va a pensar como un representante, digamos, o inconsciente o preconsciente, como un lugar, ¿no? Pero, digamos, cuando algo de la localidad de este representante puede traer displacer, Freud va a pensar la represión. Ahora, para que este representante que sea preconsciente, que esté habilitado para la conciencia, produzca displacer, ¿qué es lo que hace que produzca displacer? Freud va a decir, bueno, hay algo en este representante que implica o que conserva algo, vestigios, digamos, hay algo, hay rasgos, o quizás también conserve algo de la investidura inconsciente. Esta es la figura que Freud toma para pensar la represión propiamente dicha, en el sentido de la figura de retoños de lo reprimido. Retoños tiene la idea, es una idea, digamos, tomada un poco de la biología, ¿no? Los retoños pueden ser, los retoños de una planta, lo que brota, los retoños, los pequeños brotes, ¿no? Entonces, esta idea de los retoños, de lo reprimido, son derivados, son elementos que tienen algún lazo, alguna asociación con un elemento reprimido, y en ese sentido denotan, en esta marca, en esta transcripción, denotan algo de lo inconsciente. Denotan algún lazo asociativo con un elemento reprimido, y en esto va a aparecer la idea de lo displacentero, esto que arrastra. Digamos, cuando hay una idea obsesiva, cuando hay un síntoma histérico, Freud va a plantear allí la represión que va a trabajar, dice, en alto grado individual y móvil. Quiere decir que va a trabajar sobre cada uno de los representantes, y en ese representante va a ir planteando ese representante, cuando caiga sobre él la represión secundaria en cuanto a sustracción de investidura, va a haber allí un desplazamiento, y va a haber allí también nuevas combinaciones y nueva intencionalidad de este representante de irse en lazos asociativos para acceder a la conciencia, pero lo va a hacer de una manera distorsionada. Cuando acceda a la conciencia, en virtud de la cantidad o del distanciamiento con respecto a lo reprimido primordial, cuando accede a la conciencia lo va a hacer en esto, ¿no? En esta idea obsesiva, en esta encarnarse en el cuerpo, ¿no? Aquí Freud, para pensar entonces el paso de inconsciente a preconsciente, lo piensa fundamentalmente. Después va a haber en el texto de lo inconsciente, quizás ustedes ya lo vieron en los prácticos, va a haber 3 ideas o 3 preguntas que no son respuestas finales, sino 3 preguntas acerca del pasaje de un representante de un sistema a otro. Acá pareciera que la idea está dada por un cambio de estado, digamos, por una hipótesis funcional. Es como si, tomado por una investidura preconsciente, ese representante pudiera funcionar o tener acceso a la conciencia. Si la investidura es inconsciente, este cambio de estado, digamos, cuando le sustraen la investidura preconsciente y la investidura preconsciente y el representante queda solamente con investidura inconsciente, eso es un cambio de estado, este representante, digamos, no tendría más capacidad de conciencia. Operaría en el sistema inconsciente.
Entonces, esta pregunta de cómo la represión desaloja a un representante, acá Freud la da con la idea de sustracción de investidura. Esta sería la primera operación de la represión, la sustracción de investidura preconsciente. La investidura que se le sustrae es preconsciente. Se le sustrae investidura preconsciente. Freud dice, este representante conserva investidura inconsciente o puede tomar otra o nuevamente por lazos asociativos. Esto siempre, este movimiento dinámico tiene que ver con los lazos asociativos, o puede tomar otra investidura inconsciente. Ahora, acá estamos frente a una idea bastante rara, extraña, ¿no? Donde pareciera haber una dualidad entre el representante y su investidura, como si hubiera un representante y luego una investidura. Después también esto va a ser un punto que vamos a trabajar, lo dejo como inquietud, la clase próxima, cuando veamos texto lo inconsciente, cuando veamos esta cuestión de la pregunta sobre los destinos del afecto o del monto de afecto. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría entonces con esa investidura que se le ha sustraído al representante, a este representante inicial que vamos a reprimir? La idea pareciera que provisoriamente quedase libre o flotante, y esto es lo que Freud va a trabajar como uno de los destinos del monto de afecto. El monto de afecto, estoy hablando ahora, en la angustia, ¿no? Como esta especie de una investidura que aparece allí a la sensación como angustia, como si no hubiera un de qué, ¿no? Esta angustia que pareciera no tener un objeto. Algo de la suspensión de esta investidura. Sin embargo, Freud, a pesar de esto, Freud nos dice que el representante en realidad, no hay representante sin investidura. Digamos, no hay representante, sentido, sin fuerza. No está la fuerza sin sentido, no está el empuje sin el representante, no está el sentido sin la fuerza, no está el representante sin esta fuerza que lo inviste y que le permite operar. No hay representante sin investidura. Hoy, en Sentimientos Inconscientes, el capítulo 3 de lo inconsciente, va a decir, los representantes son investidura. Entonces, está esta idea de que el representante no queda sin investidura, sino que siempre el representante, aunque uno le sustraiga la investidura, siempre es investidura, le sustraiga la investidura en la represión secundaria, o propiamente dicha, o esfuerzo de dar casa, siempre es investidura preconsciente, porque Freud tiene la idea, deberíamos pensar, que ese representante conserva investidura. Conserva esta investidura inconsciente que ya tenía. Esta investidura sustraída, que habíamos visto en principio como la posibilidad de que aparezca a la manera de la angustia como un monto de afecto, pero el destino en el campo de las representaciones va a ser tomar un representante sustituto. Va a ser el segundo movimiento que Freud plantea en la represión propiamente dicha. El primer movimiento es la sustracción de investidura y el segundo movimiento es cuando esta investidura sustraída toma un representante sustituto. A este segundo mecanismo Freud lo llama contrainvestidura, porque este representante va a estar finalmente ligado al síntoma, va a ser su trabajo en cuanto a la construcción del síntoma y va a estar ligado a formaciones sustitutivas.
Claramente, esta representación claramente va a tener dos condiciones. Esto que decíamos, de estar distanciado, alejado de lo reprimido, va a ser un retoño de lo reprimido, pero en cuanto pueda distanciarse mayormente de lo reprimido, va a poder tener acceso a la conciencia. Pero, paradojalmente, es por este lugar por donde lo reprimido retorna. Porque ustedes recuerden que Freud habla de 3 tiempos de la represión. Represión primordial, represión secundaria o propiamente dicha, que es la que estamos viendo ahora, y el retorno de lo reprimido. Y dice que no hay un tiempo sin el otro, no son tiempos autónomos, decíamos al principio, sino que son necesarios. O sea que de alguna manera siempre aparece la idea, siempre hay algo del retorno de lo reprimido. Y ese retorno de lo reprimido va a estar permitido o posibilitado por algo de esta representación que, ligado a lo reprimido, va a tener cierta grieta, cierto espacio, cierta conexión que con lo reprimido primordial y va a denotar entonces, o digamos, va a exigir que nuevamente el proceso de la represión se ponga en marcha. O sea, este sustituto va a tener de alguna manera la marca de lo reprimido, como retoño, como elemento vinculado a lo reprimido, como cierta vinculación, no desde una lógica, no desde el proceso primario, podríamos decir, en cuanto a desplazamiento, en cuanto a condensación, en cuanto a una lógica que no obedece al proceso secundario. Entonces, este va a ser el representante sustituto que, decíamos, si bien se aleja del primero, de lo reprimido, es a partir de allí donde puede empezar a pensarse el retorno de lo reprimido. Pero, mientras tanto, va a funcionar como contrainvestidura, es decir, va a funcionar como un impedimento. Va a ser aquí, esto es lo que de alguna manera es paradojal, porque si bien es un impedimento para el retorno de lo reprimido, va a ser por allí donde lo reprimido va a poder retornar, en las grietas, en los resquicios, va a estar allí como poniéndole freno a la representación que ha dejado en el inconsciente, pero a la vez por elementos asociativos y por el trabajo de las sustituciones, cuanto más un sustituto se aleje de este primer representante sustituto, cuanto más se aleje, más va a fracasar la represión. Freud tiene la idea de que la represión fracasa. Esta contrainvestidura va a tener un lazo muy cercano, digamos, a lo que es la producción del síntoma. Está ligada, digamos, no coincide con el síntoma, pero está ligada a ella, está ligado al síntoma, porque quiero decir, en este rasgo que le hemos atribuido, por un lado, al empuje de perentoriedad, al empuje de la pulsión, de seguir empujando, por allí va a aparecer nuevamente alguna posibilidad asociativa por donde se va a conformar la idea de, se va a construir el síntoma en esta representación sustitutiva, que es la base de la contrainvestidura, hace como una doble función, pero a la vez va a ser agua, tarde o temprano, asociativamente, va a ser agua, va a permitir, digamos, alguna, siempre bajo la condición de la deformación, ¿no? Algún retorno de lo reprimido,
Y nuevamente el mecanismo de la represión se pone en marcha. Es decir, estamos hablando de la construcción del síntoma, de la sustitución de los síntomas y del fracaso de la represión. El retorno de lo reprimido como tercer tiempo de la represión nos va a hablar de que la represión fracasa. Freud va a ir trabajando de alguna manera las tres psiconeurosis. A partir de aquí va a decir que el retorno de lo reprimido, esta contrainvestidura sobre la cual va a producirse el retorno, no funciona de la misma manera en las tres psiconeurosis. Va a decir que en la histeria de conversión, este sustituto, esta representación sustitutiva, toma o captura una parte del cuerpo. Va a decir que hay allí una inervación en una parte del soma, del cuerpo. Es decir, que la sede del síntoma en la histeria va a ser el cuerpo, este cuerpo tomado por el trabajo de las representaciones psíquicas. En esta contrainvestidura, esta manera de retorno de lo reprimido, en las fobias, este elemento va a estar ubicado en un espacio exterior, va a estar colocado en un lugar donde el sujeto siente o cree que puede evitar, que puede ser evitado. Entonces, el lugar del sustituto por donde va a retornar lo reprimido es este espacio exterior, que el fóbico hace como una especie de mapa de evitación, una especie de mapa casi geográfico, casi de carta geográfica de evitación. Sí, recuerdo, por ejemplo, el dicho de un paciente que me hizo acordar mucho, digamos, bueno, que tenía dificultades para subirse a un avión, para volar, y su manera de decirlo es: yo nunca pasé el trópico de Capricornio. ¿No? Nadie se le ocurriría que subirse a un avión sería pasar este límite, esta especie de marca geográfica, ¿no? Sobre el cual nunca había podido trascender o pasar. En cambio, esta sede del síntoma o este sustituto, ¿por dónde va a ir construyendo el síntoma? Porque la formación sustitutiva, Freud dice, no coincide exactamente con el síntoma, pero sí es el lugar, la formación sustitutiva es el lugar por donde el síntoma va a empezar a construirse. En la neurosis obsesiva, entonces, la sede del síntoma es el pensamiento. Es lo que Freud va a llamar formación reactiva, casi una construcción en negativo, ¿no? Una formación reactiva, casi una sobrereacción. Una construcción en negativo de lo que sería el rasgo del representante reprimido, del que se reprimió. Bueno, allí aparecen algunas figuras, bueno, qué sé yo, como la hiperprolijidad o higiene, ¿no? En contra, Freud diría, de los rasgos anales de la sexualidad marcada por la pulsión anal en la sexualidad de las neurosis obsesivas. Ahora, es interesante esto que Freud plantea de la neurosis obsesiva, porque aquí el síntoma, que habitualmente Freud lo define como un cuerpo extraño, aquí el síntoma casi estaría incorporado al yo. Freud el síntoma lo define como un cuerpo extraño al yo, es algo que perturba, que molesta, que le sucede al sujeto, ¿no?
le vienen estas ideas obsesivas. Sabe que no son, digamos, no es que, bueno, si pisa una línea de la baldosa se va a venir el mundo abajo. Sabe que no es así, pero no puede dejar de hacerlo. Entonces el síntoma que aparece siempre como un cuerpo extraño, como una perturbación, como algo del orden del padecimiento para el sujeto, ¿no? Ahora retomamos también lo que vimos de la pulsión, ese que Lacan planteaba, ¿no? Ese trabajo pulsional, de que contentándose o se contentan con algo que no son ellos, o a alguien, ¿no? Entonces, aquí tiene esta doble cara el síntoma, como de alguna manera sería aquello que permite un cierto, digamos, placer sustitutivo, pero a la vez produce penar, malestar. Lo que tiene de alguna manera es que este trabajo que hace la neurosis obsesiva es casi como apropiarse de ese cuerpo extraño, ¿no? de ese cuerpo extraño, lo que podríamos decir la psicología en general cuando uno dice, bueno, es ego sintónico, como que es propio del yo, que aparece en la idea de Freud de los rasgos de carácter en la neurosis obsesiva, ¿no? Es decir, digamos, alguien podría decir, bueno, yo soy muy ordenado, yo soy, bueno, sí, soy muy tacaño, yo soy, digamos, casi como un rasgo de carácter. El síntoma o el síntoma no llega a ser un síntoma en este caso, ¿no? Es un rasgo, pero es una especie de primer movimiento de apropiación del síntoma, como que no molesta, no perturba. Se ha formado como una especie de sobreañadido, la formación reactiva en la neurosis obsesiva. Casi como que, incluso casi como que a veces se desvanece cualquier producción de afecto, no perturba, no tiene la idea de, bueno, yo soy así, soy así, no me molesta, soy así. No hay un malestar anímico. Como quizás podríamos encontrar, a pesar de que Freud dice que la histeria es la más exitosa de la psiconeurosis, porque habría allí un plano de desentenderse del síntoma que aparece en el cuerpo, ¿no? Bueno, yo con esto no tengo nada que ver, es algo incluso a veces en la histeria, cuando aparece la cuestión que está distorsionada o perdida la función del órgano, si puede haber una ceguera histérica, un ojo que no ve, aunque no hay nada de lo orgánico que lo esté perturbando, puede haber, digamos, un pulmón que no recibe, una dificultad respiratoria, una cuestión asmática. Entonces, Freud dice como si, bueno, en la histeria podría haber esta cuestión de, incluso lo dice con una frase de Charcot, de la bella indiferencia, ¿no? Como, bueno, a mí no me pasa nada, voy a los médicos, a todos los médicos, es algo que le pasa, bueno, a mi ojo, a mi aparato respiratorio, ¿no? Como si pudiera haber allí una manera, bueno, una forma de rechazo. Porque Freud dice que el objetivo de la represión en realidad es sofocar el afecto. En la histeria, ahora estoy mezclando un poco con los destinos del moto de afecto, en la histeria va a aparecer la idea de sofocación del afecto, que no es lo mismo que represión. Lo vamos a ver después claramente cuando veamos el capítulo 3 de lo inconsciente. Va a quedar sofocado, como que no alcanza a desplegarse. También hay una idea en la neurosis obsesiva de suprimir el afecto, que estábamos diciendo recién, ¿no? Casi en esta incorporación al yo. Pero Freud va a plantear que en la neurosis obsesiva el afecto va a aparecer coloreado, ¿sí? Distorsionado, coloreado distintamente.
y nos queda para la histeria de angustia, es decir, para las fobias, el afecto va a aparecer en forma de angustia. Bien, entonces estábamos en hacer alguna descripción sobre la represión propiamente dicha. Y habíamos dicho al inicio que para poder pensar la represión propiamente dicha es necesario un supuesto. Freud dice así: tenemos razones para suponer una represión primordial. Porque si estamos hablando de que hay una sustracción de investidura preconsciente y que ese representante va a operar y va a trabajar en el espacio, en la tópica, en el lugar inconsciente, tenemos razones para suponer una represión primordial que va a implicar o a suponer esta fractura con la cual la represión secundaria está trabajando. Esta grieta y esta separación radical, dijimos, entre digamos, las instancias inconscientes o el preconsciente consciente. Esta represión como una represión anterior en un sentido lógico, no en un sentido cronológico, por eso a veces la llamamos represión originaria o represión primordial. Me gusta más decirlo represión primordial en el sentido de que nos da lugar a pensar esta necesariedad lógica de un aparato psíquico dividido. Esta especulación de la represión primordial es muy fuerte, es muy amplia, más allá de que a veces la llamamos, como en otros conceptos donde Freud intenta dar cuenta de algo que tiene que ver con el origen o con los momentos iniciales o con las formas iniciales de operaciones del aparato, la llamamos como un concepto mítico, pero vuelvo a decir, no en un sentido peyorativo, no en un sentido sino como lo habíamos pensado ya desde el inicio, desde la primera clase que hablamos de esto, de la ficción. ¿Se acuerdan que hablamos de la ficción? De una ficción sustentada en un trabajo especulativo que surge o que tiene que ver con el trabajo clínico. No piensen entonces la represión primordial como algo acontecido en el tiempo de una vez y para siempre, porque digamos, Lacan lo plantea como algo que está permanente, digamos, algo que está sucediendo siempre, porque no está alejada ni distanciada de la represión secundaria, ni tampoco del retorno de los reprimidos. Está operando constantemente esta represión que llamamos primordial, en el sentido de necesariedad de aparato dividido, esta fractura constitutiva, como algo que está sucediendo siempre, en tanto aparezca el sueño, el lapsus, todos estos retornos de los reprimidos. Se repite siempre, está siempre repitiéndose. Casi lo tendríamos que pensar en este sentido mítico, digamos, en este sentido mítico, como algo que nos permite hacer un pasaje. Podríamos también relacionarlo con el pasaje que hace Lévi-Strauss entre naturaleza y cultura. Digamos, aquí tendríamos que ver esto como un pasaje, podríamos decir. Ahora vamos a ver bien el concepto de represión originaria o primordial como un pasaje de esto que desde el empuje pulsional inicial se va a constituir desde el soma, desde la cuestión, desde el cuerpo orgánico, desde este empuje pulsional inicial se va a constituir el campo de las representaciones.
el campo de las representaciones, que va a ser el campo de trabajo inconsciente. Aunque después puede haber va a ser fundamentalmente inconsciente, aunque después puede haber representaciones que alcancen lo preconsciente consciente. Fíjense, digamos, como una idea también que, aunque sea primordial, tiene esta manera de trabajar Freud algunos conceptos, que en francés après-coup, que tiene la idea de anticipación, de un trabajo siempre en retardo, de anticipación y de retracción, o sea, de volver y significar tiempos anteriores en cuanto a necesariedad para poder explicar lo actual, ¿sí? Como una manera de ir hacia atrás, pero desde el lugar de la actualidad. Bueno, vamos a ver un poco ahora este concepto de represión primordial, que ustedes lo deben haber visto ya bastante en los prácticos, pero para que, digamos, para hacer énfasis en esta cuestión de que no hay pulsión, casi, si no pensamos represión primordial, casi podemos decir que la represión primordial como mecanismo, como necesidad lógica, va a ser fundante y constitutiva del campo de lo pulsional y del campo de lo inconsciente. Porque aquí se va a establecer una especie de nudo, Freud va a llamar fijación, en esta represión originaria. Y esta fijación, este nudo es constitutivo. Este nudo entre la fuerza pulsional que empuja y el representante va a ser constitutivo del lazo entre la pulsión y el representante. A ver, vamos a la definición que ustedes la deben haber escuchado. Dice, tenemos razones para suponer una represión primordial. Una primera fase de la represión que consiste en que a la agencia representante psíquica, agencia representante representación, traduce Echeverri, de la pulsión, se le deniega la admisión en lo consciente. Allí hay una idea de freno, de barrera, hay algo que no puede terminar de descargarse, se le deniega descargarse a través de la conciencia, se le deniega la admisión en la consciente. Y ahí se establece una fijación, que este es el punto importante que ustedes tienen que remarcar en la represión primordial. Porque esta fijación implica, decíamos, este encuentro, este nudo, este enlace necesario para pensar la pulsión, entre la pulsión y su representante. Dice, la cuestión queda aquí inmutable, la pulsión sigue ligada a ella, a la representación. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de pulsión antes de pensar, sin pensar represión primordial, porque la represión primordial en este freno, en esta imposibilidad de la descarga, va a producir, podríamos decir, en esta idea del fracaso de la pulsión en satisfacerse, ¿se acuerdan que habíamos hablado de se satisface y satisfacerse? En esta imposibilidad de la pulsión en satisfacer o satisfacerse, es lo que hace que va a encontrar su poder, su capacidad de inscribirse como huella, como marca. Va a ser entonces inaugural, de alguna manera, de lo psíquico, de lo inconsciente. Como que algo de esta presión, porque Freud dice, a una agencia representante se le deniega, hay algo de este freno, de este freno, que como no va a poder descargarse, o se le deniega la admisión en la conciencia, hay algo de esta trabazón en el cuerpo, habíamos dicho cuando vimos
el concepto de pulsión, ¿se acuerdan? Que esta trabazón en el cuerpo, hay algo de esto que no se puede descargar, que es el cuerpo, y que va a tener que resolverse en otro lugar. Se va a tener que resolver en el lugar de las representaciones, del representante representativo, de lo que después Lacan va a llamar como el desfiladero del significante. Va a tener que resolverse en el ámbito del lenguaje. No se va a poder resolver en el ámbito de las representaciones, en el ámbito del símbolo. Esto que empuja inicialmente como fuente de lo pulsional, inicialmente desde el cuerpo, se va a tener que resolver en otro ámbito. Entonces, en ese sentido es constitutivo y constituyente. Y en ese sentido, este freno aquí a la descarga, esta imposibilidad de descarga, Freud la va a llamar contrainvestidura, que va a operar de manera diferente a cómo opera en la represión secundaria. Aquí la contrainvestidura va a tener un papel constitutivo, porque va a permitir este lazo, este encuentro, entre representación, entre pulsión y representación, entre cuerpo y lenguaje. Porque sin este lazo no hay aparato psíquico. En ese sentido, entonces, la represión primaria, la represión primordial, es una fractura, una división, en este fundar el espacio de lo representacional, el espacio de lo inconsciente. Y es el único mecanismo, la contrainvestidura de la represión primordial, este freno a la descarga constitutivo del aparato fracturado, dividido. No tenemos aquí, como en la represión secundaria, ni sustracción, porque no hay nada que sustraer, porque es casi inicialmente el lugar donde lo pulsional y lo pulsional como fuerza y lo representacional como sentido se ligan, se unen. No hay manera de sustraer nada. Y también podríamos decir que hay algo inherente a la pulsión que habla de su insatisfacción y que esto la va a ligar al concepto de represión. Podríamos decir casi, forzando un poco los términos, que la pulsión como pulsión sexual nace aquí, nace a partir de la represión. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, Freud dice, lo que se reprime tiene que ver con la pulsión sexual, no se reprime el hambre y no se reprime el dolor. Y tiene que ver también con esto que habíamos visto. Hay un pasaje interesante que se los voy a leer con esto que habíamos visto de la labilidad del objeto de la pulsión, o algunos dicen la falta de objeto de la pulsión, o algunos dicen el objeto de la pulsión nace en tanto perdido, o nace en tanto sustraído, o nace como una especie de vacío. Hay un pasaje interesante que Freud trabaja en un artículo que es un poco anterior a esto, se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, que dice así. Dice, creo que por extraño que suene, habría que ocuparse de la posibilidad de que haya algo en la naturaleza misma de la pulsión sexual desfavorable al logro de la satisfacción plena. Busca, pero no alcanza. De la prolongada y difícil historia de desarrollo de esta pulsión se destacan enseguida dos factores. ¿Se acuerdan lo que decía en los dos principios del suceder psíquico, cuando decía, bueno, la pulsión sexual se conforma en dos tiempos? Dicen, dos factores a los que podría responsabilizar de esa dificultad, ¿no?, de alcanzar la satisfacción plena. En primer lugar, a consecuencia de la acometida de la elección de objeto en dos tiempos, separados por la interposición de la barrera del incesto. Acá
algo de esta barrera, de esta prohibición con respecto al objeto primordial, tenemos que pensar, Freud nos pone en aviso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, a consecuencia de la acometida de la elección de objeto en dos tiempos, separados por la interposición de la barrera del incesto, el objeto definitivo de la pulsión sexual ya no es nunca el originario, sino solo un subrogado de este. Ahora bien, he aquí lo que nos ha enseñado el psicoanálisis. Toda vez que el objeto originario de una moción de deseo se ha perdido por obra de una represión, suele ser subrogado por una serie interminable de objetos sustitutivos, de los cuales, empero, ninguno satisface plenamente. ¿Acaso esto nos explique la falta de permanencia en la elección de objeto, el hambre de estímulos, tomándolo bien metafóricamente, ¿no? El hambre de estímulos que tan a menudo caracteriza la vida amorosa de los sexos? Ese hambre de estímulos que no se conforma, esto lo digo yo, no lo está diciendo Freud, que no se conforma con ningún objeto, que no se satisface plenamente con ningún objeto. La contracara de esto es el hambre de estímulos. Lo que también les quiero decir por último, entonces, que no piensen a la represión como algo de afuera, que viene a imposibilitar algo, de la que si no estuviera, la pulsión sola podría avanzar indefinidamente. Hay algo en la naturaleza misma, dice Freud, del concepto de pulsión que requiere o que nace o que implica o que está enlazada con la idea de la represión. Es destino de la pulsión en el sentido de constitutiva de la pulsión. Porque si no, nos desbarrancaríamos en esta hipótesis un poco culturalista, como que, bueno, habría algo, ¿no?, más del orden de lo imaginario, más que culturalista, como que habría algo de la pulsión que podría no ser reprimible. Esta no es la idea de Freud, es inherente al concepto de pulsión la represión. Son solidarios, dice Freud. Hay un encuentro allí casi de soldadura, de solidaridad. Bueno, dejamos por hoy, y antes de empezar a las preguntas, vamos a trabajar la clase próxima, el texto Lo inconsciente. Primero podemos dar un repaso a tópica y dinámica, o sea, el capítulo 4, que ustedes ya vieron mucho en los prácticos, si quieren podemos dar un repaso allí, y nos vamos a centrar en el capítulo 3, Sentimientos inconscientes. O sea, leer para la próxima. De lo inconsciente, capítulo 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar fundamentalmente el 4 y el 3. Pero si tienen preguntas del 1 y el 2, podemos también trabajar así.